Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a nuestro segundo episodio de su podcast favorito, Cama para Tres. Aquí estamos Nara Pérez, Leticia Muñoz. y comenzamos. El día de hoy tenemos un tema que creemos que es bastante presente en nuestra vida vincular, ¿no? Y que lo vemos en la consulta, que lo vemos en la vida propia, que lo vemos con las amigas, amigos, amigues. Y el temazo son: estos celos me hacen daño, me enloquecen. Los celos. Así que, pues, quédense por acá para explorar qué nos pasa con este tema. Este tema, taquillero y descalabrador, diría yo. Ajá, ¿No? exacto. ¿Tú cómo piensas, Leti, o qué experiencias tienes, qué has oído, o los celos? Ay, este tema me remueve cosas. Bueno, yo pensaría que los celos son experiencias con las que me he relacionado diferente dependiendo de los momentos de mi vida, ¿no? O sea, yo pensaría que cuando estaba joven, recién suscrita a la vida y todo esto, Ajá. siento que los viví desde un lugar como muy tradicional. O sea, como que de pronto el entorno en el que yo crecí estaba muy matizado por estos discursos tradicionales sobre la feminidad, ¿no? O sea, como tienes que arreglarte, tienes que ser amable, tienes que ser bonita, tienes que ser bla, 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 todas esas cosas. Y que entonces, la primera vez que yo experimenté celos, creo que justamente mis explicaciones para eso iban desde ahí, justamente desde el, claro, es que entonces no estoy siendo suficientemente X, Y o Z, Ujú. y entonces fue una experiencia totalmente, creo que fue muy brutal, ¿no? Porque no tenía como muchos elementos para enfrentarlo y la responsabilidad era mía de lo que estaba sintiendo y no tenía nada más que querer que el mundo explotara con ellos. Sin embargo, tampoco, como que por esta misma educación, tampoco les pude dar como una salida y simplemente fue algo que tuve que como que tragar, hablar con mis amigas, con mi familia, bueno, no con toda mi familia, con algunas partes. Y desde ahí y pues ni modo, seguir con la vida. Y creo que en otro momento de la vida, ya con otros recursos, con otras reflexiones, algunas deconstrucciones hechas, Ajá. pues creo que fue una experiencia totalmente distinta porque creo que en ese momento los celos me permitieron como voltearme a ver en mi relación. Como que la explicación ya no fue qué estoy dejando de hacer, sino qué me está pasando en esta relación. Y Ujú. eso fue como muy útil porque entonces se generó una conversación sobre cosas que habían dejado de pasar, ya no estaban siendo atendidas y demás, y le dio como una, un rush nuevo a la relación. Entonces siento que en un primer momento yo diría que los viví como con muchísimo malestar. Creo que en este segundo momento fue como una vivencia mucho más amorosa, mucho más conectada conmigo misma, pero que siento que algo que los puede conectar en esos dos momentos es que sí, había como un temor a perder algo importante, algo valioso, en este caso un vínculo, una persona importante para mí, y que eso era lo que los conectaba en ambos momentos, ¿no? Claro, ahora que te escuchaba, pensaba que a mí también me pasó como algo similar, y creo que tiene que ver con también cómo está construido culturalmente el territorio de las relaciones, ¿no? Por Es como supuesto. en estas ideas de la meritocracia, por ejemplo, Ujú. de que el amor es algo que se gana, de que está este ritual de la conquista o seducción, ¿no? Y que entonces tú siempre tienes que hacer cosas para ser querida, querido, queride, y que si algo pasa en donde estás sintiendo que esa otra persona está poniendo atención en otra persona, entonces, o en otro interés del tipo que sea, entonces es algo que te falta a ti, algo que no estás haciendo tú, ¿no? Como en todas estas ideas de la competencia o de la suficiencia, Ajá, claro. insuficiencia, ¿no? Que todas son explicaciones Sí. de individual, ¿no? Se individualiza un malestar que surge de forma relacional. Entonces sí me parece como muy valioso pensar en poder dar ese otro paso. ¿Qué está pasando entre nosotros, no? ¿Cuáles son las dinámicas? Justo ayer tenía una conversación sobre celos en la consulta, y era como,
Es que yo soy el problema porque yo tengo una historia en donde mi anterior, pareja me fue varias veces infiel, ¿no? Entonces, ahora con esta otra pareja no puedo confiar, ¿no? Claro. Pero también revisándole un poco, sí había elementos como de la interacción que contribuían a generar cierta sospecha, ¿no? Ujú. Y entonces yo le decía a esta persona: ¿qué pasaría si hablaras con tu vínculo, con tu pareja, de esos elementos de la interacción que de pronto despiertan cierta sospecha? No, es que va a creer que yo estoy loca y efectivamente, porque me dijo: "Alguna vez lo O intenté". que soy tóxica. Ajá, que una vez lo intenté y me dijo: "Pues es que tú tienes un problema, ¿no? Tienes que", típico, "tienes que ir a terapia porque", ¿no? Y esto también, esto que dices, ¿no? O sea, como mucho de a veces las peticiones de mayor claridad son interpretadas como toxicidad, Ujú. ¿no? Claro, y que yo pensaría que ahí es como, ay, como que pienso en muchas cosas. Por un lado, como que pienso en cómo siempre este sistema nos invita a estas explicaciones individuales, ¿no? O sea, todo es tu responsabilidad. Incluso una buena forma de detectar terapeutas, no muy terapeutas, coaches y acompañantes Ajá, psicológicos, justo tiene que ver eso, con que las explicaciones siempre sean individuales. O sea, no podemos evitar pensar o mirar que las personas siempre estamos en en contextos, en contextos. relaciones, donde hay muchas ideas, normas, cosas ahí sucediendo y que entonces pensar que todo tiene que ver con lo que pasa dentro de tu cabeza, pues es como bien injusto. Y que entonces ahí pensando en todas estas ideas que hay del amor, de como estas fórmulas mágicas, ¿no? Si yo soy A, B, C y D, automáticamente voy a tener el premio del amor por siempre, para siempre, tipo Disney. Y que la realidad es que cuando estás en la práctica dices, no es cierto. Tener un amor implica harto trabajo. O sea, no Así implica el es. hacer A, B, C, D, sino implica el negociar A, el compartir B, el soltar C. El hacerlo entre los 2 o Claro, las 2 o quienes es ajá, entre las... Ajá, cuantos integren la exacto. Ajá, vinculación, ¿no? exactamente. Este, Que no es un trabajo individual, sino un trabajo en conjunto, ¿no? Y que justo cuando yo como que tengo conversaciones con consultantes sobre este tema, algo que me parece siempre interesante explorar es hacer como estas dos divisiones, ¿no? Como primero en lo individual, ¿qué son las cosas que estás viendo, ujú, viviendo o pasando que a ti te levantan las alertas? Y entender por qué a ti te levantan estas alertas. A lo mejor tiene que ver con esto que decías. Mis experiencias con vínculos pasados han sido dolorosas, han sido poco claras, han sido, han roto todos los acuerdos que teníamos y entonces, bueno, es normal que tenga cierta, ¿no? ajá, Como a nadie nos gusta que nos lastimen. Y que entonces no es que tú seas tóxico, sino pues tienes razón que estés alerta. Y también pienso que el segundo nivel donde es interesante mirarlo es justo esto que hemos mencionado, las dinámicas de la relación, porque justamente en esos dos niveles podemos como distribuir distintas responsabilidades, necesidades, peticiones, y ahí entonces se abre un campo bien distinto, porque generalmente lo que sucede con este tipo de sentimientos es que las personas lo que hacen es echarse pleito. O sea, toda la atención se va a, es que ya otra vez, ya me lo dijo mi pareja, que estoy siendo tóxico, tóxica, etcétera. Pero aparte, yo también estoy echando pleito, porque ¿cómo es posible que no puedo controlar esto que siento cuando a lo mejor no se trata de controlarlo, sino más bien se trata de entendamos, ujú. ¿no? Entendamos el mensaje, qué estoy sintiendo, eso que siento. Yo siempre digo que es importante primero ir al cuerpo, ¿no? O sea, a veces el cuerpo habla de cosas que todavía en el lenguaje y en la mente no podemos poner, ¿no? ¿Qué te está pasando en tu cuerpo? Y eso que te está pasando, ¿con qué está vinculado, no? Está vinculado con una historia anterior, está vinculado con algo que está pasando ahorita. Ujú, Que si eso fuera un mensaje sobre algo que es importante para ti o que estás necesitando, claro. ¿cuál sería el mensaje? Porque al final, si llegas al punto del mensaje, eso es lo que en teoría
podrías poner en una conversación con quien te estés vinculando. Y Ujú. digo que en teoría, porque también ahí está la otra parte, a veces hay vinculaciones en donde las personas no sienten ese espacio seguro para poner la emoción, porque se encuentran con respuestas como estas de: "Ah, ya vas a venir otra vez con lo mismo, que yo ya te había dicho que no sé qué cosa. Ay, es que son tus traumas", ¿no? Entonces, Ajá, claro. cuando se encuentran con este tipo de respuestas, pues no se sienten en ese espacio seguro, pero sí es importante poder ubicar que todas las emociones que tenemos, aunque nos han enseñado como a huir de ellas o a O clasificarlas ajá, negativas, como positivas. son en realidad como unas mensajeras, hablan de las cosas que son valiosas para nosotros, de cosas que necesitamos, de deseos que tenemos, y que eso es importante ponerlo en una conversación, porque al final decía esto al principio y concuerdo que los celos se relacionan mucho con un, temor a la pérdida, ¿no? Ujú. Y entonces, al final también son como un testimonio de que esto es importante para mí, que es diferente eso a pensarlos desde el amor romántico, que culturalmente invita a pensar a los celos como, es que los celos son una prueba de amor. No, no, o sea, mientras más Claro. te cele, más te ama. No, pues quién sabe, ¿no? Porque los celos también están muy pegaditos a prácticas de control. Y a lo mejor ahí es interesante como también hablar de la línea de que puede diferenciar el amor y el control, ¿no? Que yo, por decirlo muy brevemente, pensaría ahorita que en el amor yo te sigo mirándote a ti otra persona, ¿no? Con necesidades, con deseos, con todo lo que tú eres, y en el control solo estoy mirando mi propia angustia, mi propio miedo, Ujú, y actúo desde mi propia angustia, mi propio miedo o el lugar de poder que tengo en la relación, ¿no? Poder económico o poder sexual, poder del que sea, ujú. pero no estoy mirando, quién eres tú, qué necesitas tú, sino lo angustiada, lo angustiado, angustiada que yo estoy, o el lugar de poder que yo tengo, y cómo me interesa que tú respondas a lo que A estas necesito, quiero, espero, necesidades. ¿no? Y entonces, pues, vuelvo al punto en el que es importante mirar lo que me está pasando para ponerlo y poder encontrar con mi vínculo, idealmente o idóneamente, un espacio seguro donde mi malestar o mi incomodidad pueda ser escuchada, eh, percibida y luego llegar a ese otro paso que tú dices, como lleguemos a un acuerdo, ¿no? Pensemos. O no, porque también pensaría que a veces, o sea, yo siento que a veces estas ideas del amor romántico lo que nos hacen pensar es que todo corre en automático, ¿no? Y que entonces no se trata continuamente de estar como teniendo más información y reiterando la decisión de seguir compartiendo el vínculo, ¿no? Ujú, Porque al final de cuentas, puede ser que yo diga, oye, por mis experiencias y esto, yo me siento de esta manera y necesitaría X cosa y que entonces la respuesta sea, perdón, pero no. pero O sea, no lo puedo hacer porque para mí eso que tú me pides es, en mi escala de valores está en el top 5 y entonces renunciar a eso sería renunciar a mí y es una renuncia que no estoy dispuesto a hacer. Digo, no se los van a decir con esas palabras, pero es una traducción más o menos y que entonces puede ser que la respuesta es no, pero al final pienso que esa es una información que también es útil y que libera y te permite decidir si tú vas a poder mantenerte, si te quieres mantener a pesar de ese no, o si dices, ¿sabes qué? Pues dejémoslo aquí, ¿no? Porque creo que a veces estas creencias del amor romántico lo que dicen es, no, yo sé que va a cambiar, como me quiere o como soy yo, ajá, va a cambiar. Y la realidad es que eso no pasa, ¿no? No necesariamente tiene que pasar. Entonces, yo sí pensaría que algo importante es como tatúenlo, úsenlo como mantra antes de dormir o al despertar. Lo que sentimos nunca es el problema, ujú, lo que es algo de lo que tenemos que ser responsables, cómo traducimos eso que estamos sintiendo, en qué acciones lo vamos a traducir. ujú. Porque justamente con esto que estábamos diciendo no quiere decir que las personas justo se vayan a ejercer estas acciones de control de las que mencionabas y que entonces ahora vayan a querer
Ujú. desbloquear el celular, espiar, prohibir. No, 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 sino justamente de evaluar qué tanto en su vínculo están teniendo esta posibilidad de vinculación, de ser escuchados y escuchadas, y a partir de eso, pues evaluar el vínculo, ¿no? O sea, Como la compatibilidad, la ujú, afinidad, la intención, ¿no? De hacia dónde construir o no, porque a veces sí también ya es un asunto de afinidades y compatibilidades en donde, pues no. ujú, Sí, creo que es evaluar eso y también del otro lado, ¿no? O sea, pensaba que hablamos de que la persona que siente celos ponga sus, su emoción en alguna petición o en algún, pero también es qué pasa con la persona que recibe como este mensaje de me estoy sintiendo así, ¿no? Cuando ocurre esta situación. Porque pienso que muchas veces lo que sucede es eh, esto de, es que tú quieres, tú no me quieres dejar ser libre, ¿no? O sea, tú cuando me dices estas cosas, no me quieres dejar ser libre, ¿no? O sea, como, es que te había una vez escuché este relato, ¿no? De que habíamos quedado de pasar tiempo juntos y ya habíamos hecho ese acuerdo, pasamos un rato de tiempo juntos y le llegó un mensaje de sus amigos y lo invitaban a una reunión. Y entonces la persona dice, y pues me llegó el mensaje y como ya habíamos estado un tiempo juntos, pues dije, yo quiero ir con mis amigos. Y entonces la otra persona dice, y nosotros ya habíamos quedado, ¿no? En que íbamos a pasar el tiempo y resulta que en cuanto le llega el mensaje, se quiere ir con sus amigos, porque siempre le importan más sus amigos, que lo que tenemos nosotros para hacer, ¿no? ujú, Y entonces así, y la otra persona, es que cuando dice que siempre me importan más mis amigos, no es siempre, han sido como ocasiones muy particulares en las que me regalaron un viaje y no sé qué, y no lo podía postergar. Pero entonces, o sea, como es, la conversación en algún momento fue como, ¿cómo se sentía la persona que estaba recibiendo esto de que siempre te importan más tus amigos? Y decía, es que siento que no es como algo muy realista, porque ha sido como en ocasiones muy particulares de cosas que han hecho mis amigos y que es importante estar ahí, como el viaje del que habló. Pero también era con la otra persona, bueno, entonces a ti, pues, ¿cuáles son las formas en las que tú puedes sentir que la relación sí importa? Aunque esta persona explore otros intereses o pase no tanto tiempo como el que tú quisieras, cuál es el tiempo que quisieras o por qué es tan importante que pasen X tiempo. En este caso, decía, por el acuerdo, ¿no? ujú, Pero ahí, o sea, ahí había un chorro de cosas de explorar también sobre qué es lo que hace que nos sintamos importantes, porque creo que eh, un fondo en el que están conectados los celos es sentir que soy importante y luego ya viene una línea como de quiero ser lo único y lo más importante que hay, ahí ya es otra cosa, es lo jerárquico del sistema monógamo. claro, pero, ¿sabes? Como que yo pensaba de esto que mencionabas, aparte de todo esto que se habló y que se mencionó, como que pensaba en esta idea que a veces hay en las parejas, donde parecería que como nos queremos, nos amamos, pues nos leemos la mente. Entonces, si yo decido, o sea, si yo veo que está esta oportunidad de ir con mis amigos, pero que ya también le invertí tiempo a mi pareja, pero este plan salió y es algo que me gustaría hacer porque a lo mejor no pasa siempre, lo que sea, como que sí hay una diferencia bien grande entre, oye, ¿qué crees? Te quiero contar que está pasando esto y esto es importante para mí. Entonces te propondría X, Y o Z, ¿no? Pero que a veces, algo que yo he visto mucho en casos de pareja, es que continuamente dan por hecho que la otra persona, como hay amor, leen mentes. Y que entonces ya no es necesario explicar esas cosas porque pareciera que son obvias. Y la realidad es que
pésima idea pensar que es obvio, o sea, evítenlo, si se pueden saltar esa etapa de su vida donde suponen lo que su pareja quiso decir, pensar, Sáltenla. significar, sáltensela, totalmente. Sí. Porque eso les va a traer un montón de malos entendidos, un montón de, sobre todo pienso que genera un montón de distancia, porque entonces, lo que decía Nara hace rato respecto a cuando tú estás en este tema de amar a alguien, implica mirar, pues mirar implica justamente llenar los huecos de información que tenemos de la otra persona con información de la otra persona. Ujú, Y entonces, pues yo necesito explicar por qué siento lo que siento, por qué pienso lo que siento, aunque tengamos un montón de afinidad, no importa eso, a lo mejor solo va a corroborar, ujú. va a decir, ah, caray, esto pues lo vemos similar, pero no igual, ¿no? Entonces, ay, perdón, entonces ahí ya hay diferencias, Ujú. ¿no? Y entonces mirar se traduciría en preguntar, en abrir en la relación a esta posibilidad de preguntarle al otro por su significado, sus Claro. emociones y abrirme a la posibilidad de compartirlo, es eso, ¿no? De responder a la pregunta y compartirlo. Mirar es preguntar antes que asumir, ¿no? Ujú. Que yo sé porque te amo y me lees la mente y somos uno mismo. Exacto. Sí, perdón, perdón. No Ya, entendía ya, la ya referencia, se nos delató sentimos nuestra, exacto. nuestra edad. Ajá. Lo siento, lo siento. Ajá. Entonces eso, o sea, mirar significa preguntar y poder, mm, como que siento que también sí hay una línea de querer depositarle a mi pareja el que ella, él, ella haga algo con respecto a mi emoción solamente de su lado, ¿no? Como depositarlo así, a construir formas en las que nos acompañamos, ¿no? Sí, sí, justo pienso que tendría que ser un trabajo colectivo. Cuando a mí me preguntan mis consultantes como cosas así de, bueno, es que si me siento celosa, pues es mi tema, ¿no? No, No. justo en esto que hablábamos de de hacer este registro personal, bueno, sí hay cosas que a lo mejor yo tengo que empezar a resignificar, decir, bueno, pues a lo mejor me tengo que dar cuenta que esta relación es diferente a estas otras que he tenido malas experiencias, pero a lo mejor si yo exploro me doy cuenta que esta tiene otras características, que hay diferencias en el día a día que me dicen, ah, caray, Ujú, no estamos yendo, y que entonces verla con este otro velo que traigo de las otras relaciones, pues tal vez sería muy injusto. A lo mejor no quiere decir que entonces me voy a confiar al 100 y cierro los ojos y le creo todo, no, pero entonces quiere decir que a lo mejor puedo tomar una actitud de mayor curiosidad y decir, pues a lo mejor vamos a explorar qué pasa con esta relación, ¿no? Y entonces creo que esta actitud mucho más curiosa y también menos generalizada, decir todas las relaciones me van a llevar al mismo camino, pues entonces puede ser algo como mucho más útil, ¿no? ujú. También pienso en los elementos que se mueven en celos o angustia a nivel corporal, ¿no? O sea, como el cuerpo sí, como que muchas veces las personas hablan de o un nudo en la panza o un algo en el pecho, ¿no? O un algo como de alerta corporal, así de, ay, está viendo a otra persona, le va a gustar más y un algo como de alerta corporal, ¿no? En cómo podemos ahí construir un poquito de calma, de seguridad, ¿no? A veces pueden funcionar cosas bien sencillas como siéntate en un lugarcito, respira, cómete un chicle, porque el cerebro las señales de comer no las va a asociar con amenaza, ¿no? O sea, respira, a veces eso ayuda, primero como tener esta sensación de calma, un poquito de calmita, y ya después puedes un poco desmenuzar como el pensamiento, porque sí creo que este punto que dices es muy importante, como, ¿qué nos damos permiso de hacer con nuestras emociones? O sea, no es lo mismo Ujú, que busques esta calma a que te des permiso de, ahora voy a espiar su celular o ahora voy a, no sé, ¿no? Cualquiera de las manifestaciones que generalmente son como de vigilancia a las que ujú. invitan los celos, ¿no? Entonces, a veces es como primero tratar de encontrar cierta calma y yo siempre digo, este, cuando no, cuando no sientas que tienes un espacio seguro propiamente con tu vínculo, no te olvides que tienes amigas, ¿no? Que tienes amigos
De hecho, tengas pareja, no tengas pareja, y como te vaya en la pareja, no se olviden de sus amigas, sus amigos y sus amigues. No centren toda su atención en un vínculo, en un solo vínculo, porque eso también hace más intensa la experiencia de la posibilidad de pérdida, ¿no? Si no encuentras un lugar seguro, platica con una amiga, venga a la terapia, también, Siempre, siempre, ¿no? canasta básica. Sí, eh, No, es que pensaba como que algo que a mí me ha tocado mucho ver en la consulta es como la experiencia diferenciada de los celos, ¿no? O sea, a lo mejor en parejas heteronormativas. O sea, como que pensaba en que de pronto justo las mujeres, cuando las mujeres son celosas, es porque ellas no están teniendo la explicación que de pronto dan sus parejas es que ellas no están controlando sus emociones como generalmente se achaca a las mujeres, ¿no? Esta emoción desbordada que continuamente es un problema y que entonces siempre se descalifica y que vienen respuestas muy comúnmente como estas que mencionabas, ¿no? Muy poco seguras. Pero que de pronto cuando los hombres son celosos, para las mujeres, como que transitan entre la incomodidad y la confirmación de que eso es una demostración de una afecto, demostración. ¿no? Y como que recuerdo el caso de una consultante que llegó a sesiones, quería sesiones de pareja, no llegó la pareja y entonces dijo, bueno, yo sí quiero trabajar porque esto me está taladrando la cabeza. Y entonces justo lo que ella decía, bueno, es que eran de dos culturas distintas, él era mexicano, ella era gringa, y entonces ella decía, bueno, es que pues él es mexicano y entonces los mexicanos tienen estas ideas muy tradicionales de resolver, de ser buenos proveedores y demás. Y yo así de, como que mi ojo me empezó a temblar un poco y yo, aquí, cuéntame más, ¿no? Ah, Y como que explorábamos eso, pero ella decía, pero yo quiero trabajarlo porque aunque me interesa estar con él, hay algo en mi cuerpo, o sea, bueno, no lo decía en su cuerpo, decía, es que cuando él me dice estas cosas como de, es que no le puedes hablar a estas personas, es incorrecto que te relaciones con estas personas, o cuando él me pregunta sobre mi pasado sexual, ujú, yo justamente empiezo a sentir como taquicardia, las manos me sudan, todas estas señales de su cuerpo, y que justo cuando lo íbamos explorando decía, es que eso, pues sí, es un super Mexican macho, pero la verdad es que como que no sé a qué grado pueden llegar esas actitudes y qué costo va a tener para mi vida. Entonces, como que justo pensaba en estas diferenciaciones que hay y que siento que de pronto a las mujeres nos pega mucho, mucho más los celos o es más frecuente, digo, si bien hay hombres feminicidas, evidentemente, ujú, pero las mujeres siento que de pronto hacen unas demostraciones de celos muy intensas o muy visibles de pronto, pero porque también siento que en las mujeres la desconexión con una misma siempre está súper, súper, súper. Siempre se está alimentando esa desconexión. Y entonces hacer estas cosas de las que estamos hablando de, a ver, tranquila, tómate, ubica primero cómo te calmas, porque cada ujú. persona nos calmamos distinto. Ubica primero tus formas de calmarte, pero después haz estas preguntas de qué quiere decir estas cosas que están pasando, pues a veces las primeras respuestas es, ay, no sé, ay, no puedo ni siquiera Sí, calmarme, ¿no? Porque toda la vida he estado con mi atención puesta hacia las otras personas, hacia las necesidades de las así otras es. personas, hacia ser estas expectativas que las otras personas tienen de mí. Y entonces ese contacto conmigo está como empolvado, como Ujú, un poco abajo de un montón de cosas y siento que a veces también eso cuesta un montón de trabajo, ¿no? Por eso es una experiencia tan distinta para hombres y para mujeres, ¿no? sí, de acuerdo. Y de esto que dices, por eso a veces yo les digo, sobre todo con las mujeres, porque de acuerdo en esto de la desconexión, yo luego les digo, siempre que pienses en querer darle algo al otro o decirle algo al otro o hacer algo por el otro, piensa si ya lo hiciste por ti. No, que le voy a seguir, que le voy a servir un vasito de agua porque no. Bueno, yo ya tomé agua el día de hoy, Ujú, ¿no? Que voy a tener un detallazo, ¿no? Yo ya tuve algún detallito conmigo de algo que necesito. O sea, creo que la cultura es tan avasalladora que sí,
una tiene que hacer un trabajo muy consciente de hacerse el espacio. Me acuerdo una vez que estaba en un círculo de mujeres así charlando y una dijo, no, pues yo sí agarré la práctica de asignar un espacio en mi agenda, ¿no? Así literal en mi agenda, como para decir, este es mi espacio para hacer una actividad para mí. Y dice, me costó mucho trabajo llegar ahí porque lo que estabas diciendo, ¿no? Todo lo que ocurría con los de alrededor era prioritario para mí, ¿no? Y Ujú. estaba como desconectada hasta que decidí hacer esto de mi agenda, ¿no? Y incluso dijo, de todos modos, aunque lo tenga en la agenda, a veces me cuesta trabajo Claro, porque hay cosas. aparecen todas estas otras demandas. Entonces sí hay una vivencia diferenciada y además creo que también como es que en el caso de los hombres me parece que algo muy riesgoso es que creo que están más, sí, la mayoría está muy habituado a esta idea de propiedad, ¿no? Y entonces desde Claro, ahí es que también se viven los celos y se ejecutan las conductas y se establece lo que, hablabas de lo que es correcto y lo que no es correcto, ¿no? O ujú, sea, estamos llenos de un discurso cultural en donde, justo, a veces también en el discurso cultural ni siquiera está permitido que se tengan amigos, ¿no? O que se tengan amigas, o que quieras, hacer un viaje, si tienes una pareja o si estás casado y quieras hacer un viaje con tus amigas, ¿no? Es como el sacrilegio, ¿no? Eh, o claro. sea, sí es interesante como explorar con cada persona y que cada persona nos preguntemos como sobre qué es lo que se supone que está permitido como pareja, o sea, qué me han enseñado acerca de eso y qué hemos platicado mi pareja o mi vínculo y yo, de qué cosas, están como dentro del rango de lo que se configura en esta relación, ¿no? O sea, porque yo noto que muchas parejas no hablan de eso. No sé si a ti te pasa en consulta, pero a mí me pasa mucho que notar que no se habla de eso. No, y que sabes, como que regresaba a esto que decías hace rato, como que por eso es tan importante que cuando establezcamos vínculos, mantengamos estas otras áreas de nuestra vida funcionando. Ujú, Porque de pronto esos otros espacios te dan la pausa, te ayudan a traducir esto que puedes estar sintiendo, ujú, pero también estos otros espacios te mantienen como con cierta, ay, no sé si llamarlo, no sé cómo la nombraría, tal vez claridad, porque yo me pongo a pensar, ¿qué pasaría si de pronto les dijéramos, cada peso que tienen ahorrado, inviértanlo en este negocio, X, Y o Z, ¿no? sí. Porque esto se les va a cuadruplicar y les va a garantizar la vida de sus sueños. Pues si ustedes deciden hacer esa inversión y resulta que el negocio no sale, pues de entrada van a haber muchas cosas circulando, va a haber un montón de ansiedad, porque entonces si ya puse hasta el último peso que tenía, híjole, ¿y ahora cómo le hago Ya me para, quedé. ajá, qué hago sin ese negocio? Porque yo ya había planeado mi vida con ese negocio resolviéndome todo. Y entonces resulta que no salió. Y entonces ahora, ¿de dónde voy a sacar lo que ya di? Y entonces, o sea, como que ese es el problema de hacer estas inversiones de total de atención, emoción y tiempo a las relaciones de pareja. O sea, a mí algo que sí me toca tiro Ujú, por viaje, sobre todo cuando las parejas ya tienen hijos, hijas e hijes, como que algo que sucede es como los temas de los cuidados, aun cuando hay muchos hombres involucrándose en el cuidado, me parece que sigue habiendo como esta diferencia, ¿no? O sea, sí cambian pañales, sí los sacan a pasear, sí se hacen cargo, sí están presentes, pero aún así sigue habiendo una carga mayor para las mujeres muchas veces y que entonces eso implica que lo primero que sale por la ventana son estos espacios de goce, de autoconocimiento, de desestrés, de un montón de cosas. O sea, es lo primero que sale porque o hago el súper o voy a mi clase de X cosa. No, pues mejor hago el súper. O duermo o cuido. ujú, Y entonces yo sí veo que es como muy frecuente que ellos, a pesar de que participan en las actividades de cuidado, voy al fútbol, voy a hacer esta actividad, voy a hacer esto, y eso les permite posicionarse,
en los vínculos como, como este vínculo es importante, pero es tan importante como estas otras cosas que están en mis esferas. Ujú. Y las mujeres no, las mujeres generalmente tratan al vínculo amoroso como el centro, El centro. ¿no? Sí, eso creo que es muy importante, como expandir, descentralizar la experiencia amorosa. Amores hay un montón, amigas, mis hobbies, Mis sueños, esperanzas, todo. mi gatito, mi perrita, Ajá, claro, ajá, claro. mis sueños, ¿no? Sí, O sí, sea, sí. el amor como en una amplitud mucho mayor y creo que desaprender mucho esta idea de de los vínculos como propiedad, ¿sabes? O sea, creo Claro. que eso está ahí muy incrustado en la cultura de que los vínculos son una propiedad o de que como si el amor fuera un pastel y que entonces si yo quiero también compartir con mis amigos, se está acabando el pastel y entonces me tengo que Como algo que se agota, ajá, ¿no? que O se sea, va a como, agotar, ¿no? Y cuando el amor es una práctica, el amor no es algo, no es como un bien ahí que se va a agotar, es una práctica que crece. yo digo que es una planta. Bueno, una A mí me gusta pensar que es una planta porque una planta necesita cierta dosis de cosas, pero si tú le das de más, la realidad es que se muere. Si tú le das más agua, más luz, más lo que sea, ajá. se muere. Y entonces justo pienso como en que todo requiere ciertas dosis, pero no la totalidad. Y ahí también, cuando ahora que hablas de la planta, me parece que también es una metáfora bonita para pensar que hay muchos tipos de plantas, ¿no? Hay plantas que son de sol, hay plantas que son Son de de sombra, sombra. que requieren poquita agua, que requieren mucha agua. Y yo, cuando hablo de esto en consulta, lo hablo porque me dicen, es que yo no sé si yo cuando pido que pasemos más tiempo, estoy siendo muy exagerada, muy exigente, Claro, sí, ¿no? sí, sí, Y claro. yo digo, yo siempre les digo, a ver, nosotros pensemos que somos como plantitas, ¿no? Cada plantita tiene de diversas necesidades de cierta cosa. Que tú tengas estas necesidades de tiempo no te hace ni exagerada, ni dependiente, ni nada. Te hace una persona que tiene esa necesidad. El punto es a quién se la estás planteando y si esa persona puede comprender y puede mostrar cierta disposición, si pueden llegar a un acuerdo para atender esa necesidad. Si la persona es una casa y en esa casa no hay sol y tú eres una planta de sol, ¿no? Pues entonces, Ajá, ¿qué ¿no? ajustes se pueden hacer? Si es que se pueden hacer o no se puede, ¿no? Que Exactamente. va a implicar que mueras Y lentamente. pensemos en esta metáfora de la planta, que cuando decimos que es una planta, estamos hablando justo de cuidados y que vincularse tiene que ver con eso, Básico, con elemento cuidados. básico, es como Ajá, el exacto. oxígeno para nosotros, o sea, así, tal cual. El cuidado es la base de de todos los vínculos, de todas las relaciones, y por eso el mundo está como está. Exacto. El cuidado es la base de la vida, pues Sí, 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 sostiene la claro, vida. claro, No solo sostiene las relaciones, sino que sostiene claro. toda la vida. Y creo que un punto al que nos hemos ido enfrentando es que las relaciones no se piensen como unos territorios de cuidado mutuo, sino como territorios de yo a ver tú qué me das, ¿no? Yo Sí, a ver tú qué me das. cómo Sí, me conviene ¿cómo? relacionar. Ajá, exacto. Y entonces a mí me parece central que cuando aparecen cuando aparecen los celos, a lo mejor también hay un algo que en donde no nos estamos sintiendo, no estamos practicando quizá algunos cuidados que antes estaban y que a lo mejor ahora ya no están, pero eso, o sea, me parece central como decir que cuando aparece este temor a la pérdida vinculado a los celos, algunas veces sí están pasando cosas que tienen que ver con cuidados que dejaron de estar, o tiempos como que no se están compartiendo, y que es importante regresar ahí a lo que puede hacer más floreciente una relación es la mutualidad en estos cuidados, ¿no? Y cuando esa mutualidad se va perdiendo, pues uno va observando los efectos de eso, ¿no? El mayor agotamiento, el mayor insatisfacción, muchas cosas que en angustia, ¿no?
Yo creo que ahí yo sí, o sea, sería enfática en decir que puede ser que lo que se esté transgrediendo sean cuidados, pero no diría que solamente eso, ¿no? O sea, como que sí creo que a veces también en las relaciones justo van apareciendo cosas que antes no habían aparecido. Y entonces resulta que esta es una información nueva de la que tal vez nunca hemos hablado, que yo tengo una expectativa de cómo funcione, la persona con la que me estoy vinculando tiene otra, y que entonces ahí pues es un terreno que se requiere explorar, ¿no? Porque sí creo que efectivamente muchas veces sí puede ser tema de cosas, pero a veces también es de somos diferentes. Lo que estamos hablando Ajá, de la planta y la planta y la casa, ¿no? Tenemos ajá, justo. expectativas diferentes. Es que los celos al final y cualquier emoción que emerge en nuestras relaciones, creo que son un buen pues vehículo para examinar qué está pasando con las expectativas que tenemos, con lo que estamos pensando sobre el futuro de la relación, el no futuro de la relación. O sea, revisar de manera individual mis expectativas, mis emociones y de manera conjunta también hacia dónde estamos yendo, en dónde está la relación ahora, porque los celos pueden aparecer en distintos momentos de una relación y también pueden estar relacionados con eso, con qué momento evolutivo está viviendo esta relación. Ujú. Y que también pensaría como que al final, pues si nosotros sacamos del bien y del mal las cosas, Ujú. o sea, particularmente en temas como este, ¿no? Porque digo, hay otros temas donde es otra de los parámetros, pero en estos temas de relaciones, como que pienso, si lo sacamos del bien y del mal y lo llevamos más a un terreno de qué me pasa, qué nos pasa, etcétera, pues creo que se abre una puerta muy distinta para entendernos, para entender la relación, para conversar, para construir, que posibilita mucho más, ¿no? O sea, permanencias, ausencias, lo que sea, pero posibilita mucho más. Y como que también pensaba en esto que decías de que tal vez también mm, los celos pueden ser algo, yo no lo pondría como, ay, qué bueno que hay celos y que, No, la fregada. No, pero sí creo que es como, bueno, ahora conozcámonos desde este otro lugar, ¿no? Conozcámonos porque a lo mejor nunca ha pasado, a lo mejor no ha habido experiencias previas, pero entonces me voy a animar a explorar cuáles son las posibilidades en la relación, ¿no? Y voy a ver si la respuesta que obtengo puede ser algo que me deje tranquila, que me permita seguir o que al contrario me da justamente las señales de que tal vez estas son cosas que no van a poderse hablar en la relación. Porque al final yo creo que siempre es importante tener como este balance interno, ¿no? De decir, estas cosas son posibles en mi relación, estas cosas no son posibles, y a lo mejor si yo tengo ciertas expectativas, pues primero ver de dónde vienen esas expectativas, ¿no? Porque también a veces las expectativas solo son traducciones de estos discursos dominantes del amor, ¿no? Y ujú, cuando las pensamos con calma y a detalle dices, ay, pues como que la verdad es que a mí no me importa mucho esto, ¿no? Y entonces a lo mejor se pueden replantear desde ahí, pero como que sacarlo de ese bien y mal puede abrir muchísimas, muchísimas posibilidades. completamente de acuerdo. Sí, creo que cuando se etiqueta como eso está mal que pase, ¿no? Ahí se pierde una oportunidad de explorarlo, de conversarlo, de sentirlo, de darme cuenta que hay ahí, ¿no? Ajá, Puede suceder, o sea, concuerdo con que no, tampoco yo diría, no, sí, qué bueno que haya celos. No, porque también creo que justo lo que decías, hay celos por una serie de ideas que son aprendidas también culturalmente eh, y que se pueden replantear, ¿no? O sea, pero si ya están pasando, pues es como vamos a aprovechar para atenderlo y para ver qué hay ahí, ¿no? O sea, si ya claro. están ocurriendo, pues hay que aprovechar y ver qué hay ahí y conversar y pueden llevar a replanteamientos interesantes del vínculo y eso es lo que Lo puede ser valioso. valioso. Sí, pero evidentemente, digo, ya lo dijimos hace rato, pero sí enfatizarlo. Evidentemente, cuando los celos están siendo demostraciones
de control, Ujú, pues ahí sí vale muchísimo más la pena hacer una pausa ujú, por cuidado propio y por cuidado del vínculo, ¿no? O sea, si yo estoy sintiendo que mi emoción se está haciendo tan intensa, que entonces estoy haciendo actos que después digo, "Ah, ¿en qué momento me lo permití?". Casi, casi, oblíguense a parar y revisar qué onda, ¿no? ujú. Sí, porque el control ya no se puede estar acercando a esta línea de prácticas vinculadas a la violencia y entonces ahí sí es importante hacer una pausa y atender, ¿no? ¿Qué está sucediendo por propia seguridad y por Sí. todo? Pues bueno, creo que es momento de cerrar. ¿Algo Así más que es. te gustaría agregar, Super Nara? Algo más que me gustaría agregar. Pues más bien me gustaría enfatizar en esto que decimos, como de no etiquetar las experiencias de bien o mal, sino tener esta posibilidad de explorar, ¿no? De explorar qué sucede y en esto de expandir el concepto y la práctica del amor, ¿no? O sea, amor no solo es pareja, ni necesidad de compañía, pues si necesito compañía, lo que necesito es tener pareja, y si no tengo pareja, entonces estaré sola, y no, como expandir todo esto para poder vivir también nuestras vinculaciones erótico-afectivas desde otros lugares más plenos, con menos angustia de la pérdida, ¿no? Ujú. Creo que es importante. Bueno, yo así haría énfasis con mayúsculas, lucecitas, resaltado. Recuerden que lo que sienten nunca, 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 nunca es incorrecto. Ujú, Solamente hagámonos responsables de cómo lo expresemos. Es lo único. Y que yo pensaría que, pues, hablar de celos para mí es una invitación a revisemos nuestras ideas, nuestras relaciones, pero sobre todo sí creo que algo que siempre olvidamos es que todas las ideas surgen en momentos históricos, con ujú. ciertos contextos, condiciones, y que esas ideas no las van heredando. Las condiciones cambian, los contextos cambian, pero las ideas no necesariamente. Y muchas veces estas ideas que traemos a las relaciones nunca nos hemos puesto a pensar quién dijo que era de esta manera. Y que cuando salimos de ahí, la realidad es que las relaciones pueden ser de la forma que ustedes quieran, siempre y cuando las personas que estén participando en estos vínculos estén de De acuerdo, acuerdo. estén bien. Y ese es el objetivo de las relaciones. Entonces, pues muchas gracias por acompañarnos en esta segunda emisión. Muchas gracias, Nara. Un gustazo, Gracias. como Como siempre. siempre, estén pendientes de los demás episodios. Se va a poner interesante. Dejen en el Spotify o en donde quieran, de nuestras redes, sus comentarios y sus sugerencias de tema, porque vamos a estar, ¿qué sé? ¿Una vez al mes? Sí, una vez más, estamos organizando, nos gustaría que justo nos fueran planteando preguntas en el Insta, En el Spotify, que en el también Spotify, pueden. donde se les haga más cómodo, preguntas específicas y nos gustaría un mes dedicarnos, una vez al mes más o menos, una vez o mes cada mes y medio, ir respondiendo estas preguntas que ustedes van teniendo, a lo mejor de cosas que dijimos, de cosas que les han pasado o que a lo mejor no hemos hablado en algún tema. Ujú. Entonces, siéntanse en confianza, díganos si quieren, pues que digamos nombres y que si quieren que sea anónimo, como ustedes gusten. Creo que la idea es compartir estas cosas que nos van pasando en los vínculos y que de pronto cuando las compartimos nos damos cuenta que hay un montón de gente Así es. cuestionándose, sintiendo por la misma línea y eso también nos dice algo de por qué varias personas dentro de una misma cultura estarán pasando por cosas similares, ¿no? De acuerdo. Entonces, estén pendientes, mándenos sus preguntas, sus comentarios y nos vemos en el próximo episodio de Cama para Tres. Adiós. Adiós.